Banco de preguntas para el proceso de ascenso por concurso de suboficiales de armas y servicios PNP del año 2022, promoción 2023. Suboficiales de armas / materias de especialidad. Ley número 30.077. Ley contra el crimen organizado y sus modificatorias. Decreto legislativo número 1244. 1931. Los que ejercen sus funciones de conformidad con las normas y reglamentos que garantizan la seguridad, conservación, seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes señalados en él. El fiscal o la Policía Nacional del Perú. El Poder Judicial y la Contraloría. Los jueces y peritos judiciales. El fiscal provincial a la Policía Especializada. El juez penal y el procurador público. Respuesta: el fiscal o la Policía Nacional del Perú. 1932. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra la propiedad industrial, delitos monetarios, delitos contra la confianza y buena fe en los negocios, delitos contra el patrimonio cultural, delitos contra la propiedad intelectual. Respuesta: delitos monetarios. 1933. En la ley número 30.077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose bajo responsabilidad la destrucción de cualquier información o copia de las mismas. La destrucción de cualquier medio de información. Destrucción de cualquier medio electrónico. La destrucción de cualquier transcripción o copia de los actuados. La destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. Respuesta: la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1934. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de violación de la libertad sexual, violación de domicilio, violación de la intimidad sexual, violación de la intimidad, violación del secreto de las comunicaciones. Respuesta: violación del secreto de las comunicaciones. 1935. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes, patrimonio cultural, discriminación, homicidio preterintencional, homicidio simple. Respuesta: tráfico ilícito de migrantes. 1936. En la ley número 30.077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de los actuados. La destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. La destrucción de cualquier información o copia de las mismas. La destrucción de cualquier medio electrónico. La destrucción de cualquier medio de información. Respuesta: la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1937. La entidad que se encarga del diseño, implementación y administración del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO, es el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. El Ministerio Público. La Policía Nacional del Perú. La Presidencia del Consejo de Ministros. El Viceministro de Control Interno. Respuesta: el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. 1938. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Obligatorias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Del convenio de las partes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Oportunas y legales para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Propias del criterio y discreción del juez para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Respuesta: idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 1939. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de homicidio simple, discriminación, tráfico ilícito de migrantes, patrimonio cultural, homicidio preterintencional. Respuesta: tráfico ilícito de migrantes.
1940. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad. La destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. El almacenamiento debido por el afectado. La inutilización de los medios electrónicos y de soporte que la contengan. La destrucción de cualquier transcripción o copia de los actuados. La destrucción de cualquier información o copias de las mismas. Respuesta: la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1941. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de usurpación de funciones, violación de domicilio, lesiones preterintencionales, homicidio culposo, falsificación de documentos. Respuesta: falsificación de documentos. 1942. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, el juez debe imponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Multa por un monto no menor del triple ni mayor del doble del valor de la transacción real. Indemnización por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. Reparación por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. Costas y costos por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. Respuesta: multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. 1943. Cuando hay agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda excederlos. 20 años. 28 años. 30 años. 35 años. 25 años. Respuesta: 35 años. 1944. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, se encarga del diseño, implementación y administración del Sistema Interno Social de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO. Sistema de Control Reforzado de Incriminados y Control, SISCRICO. Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO. Sistema de Control Reforzado de Integración Criminal Organizada, SISCRICO. Sistema Social Reforzado de Internos de Crímenes Organizados, SISCROP. Respuesta: Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO. 1945. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la medida de lo posible de respetar el derecho a la intimidad, ética y moral pública. No transgredir los derechos de familiares no investigados. Evitar la propagación en algún medio de opinión masiva. No afectar la correspondencia de terceros no involucrados. La alteración de la paz y orden público. Respuesta: no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. 1946. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de apropiación ilícita, hurto simple, estafa, receptación agravada, homicidio. Respuesta: receptación agravada. 1947. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de receptación, hurto agravado, apropiación ilícita, estafa, abigeato. Respuesta: hurto agravado. 1948. Para efectos de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se caracterizan por su alta peligrosidad y modus operandi. Se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. Han cumplido condena de pena privativa de la libertad consentida y ejecutoriada. Se autogestiona en forma de una empresa delictiva o gerencian en los mismos rangos. Presentan antecedentes judiciales, policiales y / o requisitoria pendiente. Respuesta: se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción.
1949. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de 45 días, 120 días, 30 días, 90 días, 60 días. Respuesta: 60 días. 1950. La ley número 30.077 contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de contra la salud pública, de peligro o abandono de persona en peligro, contra la vida humana dependiente, contra la tranquilidad pública, de peligro común. Respuesta: contra la salud pública. 1951. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la medida de lo posible, respetar el derecho a la intimidad, ética y moral pública. No afectar la correspondencia de personas no involucrados. No afectar la correspondencia de terceros involucrados. No afectar la correspondencia de terceros no involucrados. No afectar la correspondencia de familiares no involucrados. Respuesta: no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. 1952. Las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú pueden presentar y solicitar asistencias a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y proceso judiciales. Financiamiento a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y procesos judiciales. Asesoramiento a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y procesos judiciales. Apoyo logístico a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y otros procesos judiciales. Operación económica a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y procesos judiciales. Respuesta: asistencias a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y proceso judiciales. 1953. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Necesidad, culpabilidad y debido proceso. Ultima ratio y ratio legis. Necesidad, razonabilidad y justificabilidad. Justicia, equidad y objetividad. Respuesta: necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 1954. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de abigeato agravado, trata de personas, actos contra el pudor, delitos culposos, violencia familiar. Respuesta: trata de personas. 1955. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas especiales de investigación, así como el requerimiento mediante el que se solicita su ejecución, según sea el caso, deben estar debida y suficientemente motivados bajo sanción de nulidad, sanción de apercibimiento, sanción de inhabilitación, sanción administrativa, sanción económica. Respuesta: sanción de nulidad. 1956. Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter inapelables e insustituible. Personalísimo y legal. Reservado e inmediato. Razonable y clasificado. Impugnable. Respuesta: reservado e inmediato. 1957. Cuando hay agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal, posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio análogo. Si el agente, en condición de integrantes de la organización criminal, posee armas de fuego, explosivos o cualquier otro medio análogo. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal, posee armas de largo alcance, artefactos explosivos o cualquier otro medio análogo. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal, posee armas de gran calibre,
material químico o cualquier otro medio análogo. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal, posee arma de largo alcance, armas químicas o cualquier otro medio análogo. Respuesta: si el agente, en condición de integrante de la organización criminal, posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio análogo. 1958. En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de una organización criminal, según lo previsto por la presente ley, la Policía Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden judicial para la captura de los cabecillas y armas de fuego de la organización, la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito cuando se trate de una intervención en flagrante delito, la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o bienes de la organización, proceder con las diligencias preliminares y medidas coercitivas, la incautación de los objetos, instrumentos, documentos o ganancias del delito. Respuesta: la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito cuando se trate de una intervención en flagrante delito. 1959. ¿Cuál es la ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional? Ley 47697. Ley 27797. Ley 27698. Ley 37697. Ley 27697. Respuesta: Ley 27697. 1960. En especial, los actos de cooperación y asistencia internacional son los siguientes. Todas las formas de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho privado. Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el Estado. Todas las formas de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho internacional. Alguna forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho penal premial. Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. Respuesta: cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. 1961. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado, están obligadas a prestar su colaboración cuando les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. Sea solicitada para el juicio de los delitos regulados por la presente ley. Le solicite para el juzgamiento de los delitos regulados por la presente ley. Requerida para la investigación de los delitos penales sometidos a su jurisdicción. Requerida para el esclarecimiento de los delitos flagrantes y violentos. Respuesta: le sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. 1962. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de imputación. Idóneas, necesarias e indispensables para el no esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Idóneas, innecesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Idóneas, e indispensables para el esclarecimiento de los actos materia de investigación. Respuesta: idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 1963. El juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta, acumulativa u obligatoria, oportuna y justa, eficaz o temporal, permanente o conjunta. Respuesta: alternativa o conjunta. 1964. El juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 5 años. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 4 años.
Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 5 meses. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 2 años. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 6 años. Respuesta A. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 5 años. 1965. Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente ley, rigen las normas y disposiciones del nuevo Código Procesal aprobado por el Decreto Legislativo 947. Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado. Código de Ejecución Penal. Código Penal. Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Respuesta A. Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. 1966. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, y bajo responsabilidad se ordena el almacenamiento debido por el afectado. La destrucción de cualquier información o copia de las mismas. La destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. Su no utilización en cualquier acto ajeno al proceso. La inutilización de los medios electrónicos y de soporte que la contengan. Respuesta: la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1967. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra la confianza y buena fe en los negocios. Delitos monetarios. Delitos contra el patrimonio cultural. Delitos contra la propiedad industrial. Delitos contra la propiedad intelectual. Respuesta: delitos monetarios. 1968. Para efectos de la Ley número 30.077, crimen organizado, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 5 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. 4 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. 4 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. 2 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. Respuesta: 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. 1969. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. Responsabilidad legal, social y económica, según corresponda. Responsabilidad penal y civil, según corresponda. Responsabilidad penal y funcional, según corresponda. Responsabilidad ante la ley y la sociedad, según corresponda. Respuesta: responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. 1970. La ley número 30.077 contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de violación de la intimidad, violación de la libertad sexual, violación del secreto de las comunicaciones, violación de domicilio, violación de la intimidad sexual. Respuesta: violación del secreto de las comunicaciones. 1971. Cuando hay agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Si el cómplice financia la organización criminal. Si el detenido financia la organización criminal. Si el imputado financia la organización criminal. Si el implicado financia la organización criminal. Si el agente financia la organización criminal. Respuesta: si el agente financia la organización criminal. 1972. En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de una organización criminal, según lo previsto en la presente ley, la Policía Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden judicial para la captura de los cabecillas y armas de fuego de la organización criminal. La incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito. La interdicción y decomiso de los libros contables. El comiso de los vehículos y dinero en efectivo. Proceder con las diligencias preliminares y medidas cautelares. Respuesta:
la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito. 1973. Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el inciso 3 del artículo 392 Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Artículo 342 Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Artículo 349 Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Artículo 442 Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Artículo 352 Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Respuesta. Artículo 342 Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. 1974. Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera reservado, confidencial, público, privado, complejo. Respuesta. Complejo. 1975. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de discriminación, de aborto, de daño al concebido, de genocidio, contra la propiedad industrial. Respuesta. De genocidio. 1976. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Ley número 30.087. Ley número 30.627. Ley número 30.067. Ley número 29.007. Ley número 30.077. Respuesta. Ley número 30.077. 1977. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes, patrimonio cultural, discriminación, homicidio simple, homicidio preterintencional. Respuesta. Tráfico ilícito de migrantes. 1978. Conforme lo dispuesto por el Código Procesal Penal, el funcionario público que se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal, es el director general, el juez, el procurador, el pesquisa, el fiscal. Respuesta. El fiscal. 1979. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los principios de justicia, equidad y objetividad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, legalidad e igualdad, necesidad, culpabilidad y debido proceso, ultima ratio y ratio legis. Respuesta. Necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 1980. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los allanamiento de domicilio, homicidio, delitos contra la confianza y buena fe en los negocios, delitos contra la propiedad intelectual, tráfico ilícito de drogas. Respuesta. Tráfico ilícito de drogas. 1981. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, las personas naturales que colaboren, con autorización o por encargo de la autoridad competente, en la ejecución de esta diligencia se encuentran no incursos en responsabilidad, exentas de responsabilidad penal, conformes de responsabilidad penal, libres de responsabilidad, protegidos de responsabilidad penal. Respuesta. Exentas de responsabilidad penal. 1982. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Ley número 30.087. Ley número 29.007. Ley número 30.077. Ley número 30.067. Ley número 30.627. Respuesta. Ley número 30.077. 1983. Cuando hay agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido,
sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella, utiliza a discapacitados u otros inimputables. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella, utiliza a inimputables o interdictos. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella, utiliza a personas vulnerables o menores de edad. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella, utiliza a menores de edad o discapacitados. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella, utiliza a menores de edad u otros inimputables. Respuesta: si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella, utiliza a menores de edad u otros inimputables. 1984. Para efectos de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas actividades o tareas, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. Se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. Se reparten diversos roles o gestiones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. Han cumplido condena de pena privativa de la libertad consentida y ejecutoriada. Se caracterizan por su alta peligrosidad y modus operandi. Respuesta: se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. 1985. El enunciado: fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, corresponde a misión de la ley, finalidad de la ley, ámbito de la ley, objeto de la ley, funciones de la ley. Respuesta: objeto de la ley. 1986. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra los derechos intelectuales, contra la tranquilidad pública, contra la administración pública, contra los derechos industriales, contra la confianza y buena fe en los negocios. Respuesta: contra la administración pública. 1987. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de apropiación ilícita, hurto simple, abigeato, robo agravado, receptación. Respuesta: robo agravado. 1988. Es especial, de los actos de cooperación y asistencia internacional, entre otros, en el siguiente: recibir donaciones materiales, afectar financiamiento económico, emitir copia certificada de documento, intercambio cultural permanente, protocolos unificados de actuación. Respuesta: emitir copia certificada de documento. 1989. El juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias: disolución de la persona jurídica, suspensión de la persona jurídica, cancelación de la persona jurídica, terminación de la persona jurídica, desactivación de la persona jurídica. Respuesta: disolución de la persona jurídica. 1990. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea responsabilidad penal y civil, según corresponda. Responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. Responsabilidad penal y administrativa, según corresponda. Responsabilidad ante la ley y la sociedad, según corresponda. Responsabilidad legal, social y económica, según corresponda. Respuesta: responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. 1991. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de abigeato, contra la propiedad intelectual, marcaje y reglaje, homicidio simple, lesiones graves. Respuesta: marcaje y reglaje. 1992.
Cuando hay agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Si el imputado es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, supervisión y operativas de la organización criminal. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal. Si el implicado es líder o jefe o ejerce funciones de dirección y operativas en la organización criminal. Si el denunciado es jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración y supervisión de la organización delictiva. Si el detenido es líder o cabecilla o ejerce funciones de dirección y supervisión de la organización delincuencial. Respuesta: si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal. 1993. Cuando hay agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Si el agente hace uso de armas de fuego para cometer los delitos a que se refiere la presente ley. Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere en la presente ley. Si el agente hace uso de armas blanca para cometer los delitos a que se refiere la presente ley. Si el agente hace uso de armas de fuego y armas blancas para cometer los delitos a que se refiere la presente ley. Si el agente hace uso de armas personales para cometer los delitos a que se refiere la presente ley. Respuesta: si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere en la presente ley. 1994. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de 60 días, 45 días, 90 días, 120 días, 30 días. Respuesta: 60 días. 1995. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de peligro común, contra la vida humana dependiente, contra la salud pública, de peligro o abandono de persona en peligro, contra la tranquilidad pública. Respuesta: contra la salud pública. 1996. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado, están obligadas a prestar su colaboración cuando les sea requerida para el enclarecimiento de los delitos flagrantes y violentos. Les sea requerida para el juzgamiento de los delitos regulados o la presente normal legal. Les sea requerida para la investigación de los delitos penales sometidos a su jurisdicción. Les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. Les sea requerida para el juicio de los delitos agravados tipificados en la normal legal. Respuesta: les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. 1997. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra los derechos industriales, contra la confianza y buena fe en los negocios, contra los derechos intelectuales, contra la tranquilidad pública, contra los delitos informáticos. Respuesta: contra los delitos informáticos. 1998. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de violación de la intimidad, violación de la libertad, violación de domicilio, secuestro, violación a la intimidad sexual. Respuesta: secuestro. 1999. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características de la organización criminal, el juez debe interponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias: cancelación de licencias, derechos y otras resoluciones judiciales, suspensión de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas especiales, anulación de permisos, derechos y otras autorizaciones administrativas, cancelación de permisos, derechos y otras autorizaciones municipales, cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. Respuesta:
cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. 2000. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, el juez debe imponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Clausura temporal de los locales o establecimientos. Clausura inmediata de los locales o establecimientos. Clausura definitiva de locales o establecimientos. Clausura prolongada de los locales o establecimientos. Clausura municipal de los locales o establecimientos. Respuesta: clausura definitiva de locales o establecimientos. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete. Comparte con los demás colegas. Éxitos.